Sí, ahora sí, doctora. Listo, Ahora sí, ingeniero, conforme. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme compartir un poco el tema de contrataciones del Estado aplicado a las obras públicas. Muchas gracias a Grupo Insur y muchas gracias a todas las personas que se están conectando a través de la plataforma Zoom y a través del en vivo de Facebook. Nosotros primero tenemos que señalar que en un contrato de obras deben, como en todo contrato de bienes y servicios también, deben haber unas cláusulas referidas a la garantía, cláusulas anticorrupción, de solución de controversias y de resolución de contrato por incumplimiento. En este sentido, nosotros tenemos esto, que las garantías que se tienen es la garantía de fiel cumplimiento, que viene a ser el 10% del monto del contrato. Respecto a las cláusulas anticorrupción, al momento de ofertar, los postores firman una serie de documentos en los cuales se comprometen a actuar de acuerdo a los principios de integridad, de honestidad, y no realizar ningún acto durante, ni para la presentación de ofertas, ni durante la ejecución contractual que podría acarrear corrupción, ¿no? En el caso de solución de controversias, nosotros tenemos, ya sea que estas controversias solamente pueden ser debatidas de manera excluyente en conciliación o arbitraje, no pudiendo ir al Poder Judicial. Y adicionalmente, para los contratos que sean mayores a 20 millones, durante la ejecución de este contrato de obra van a tener una junta de resolución de disputas, de manera obligatoria y de manera potestativa cuando los contratos superen los 5 millones. Finalmente, la resolución de contratos por incumplimiento contractual, nosotros lo vemos como uno de lo señalado expresamente en el reglamento y también que se incluye en el contrato, ¿no? Además de eso, para el contrato de obras deben incluir cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual. Si nosotros verificamos esta cláusula, la mayoría de riesgos que pueden incurrir durante la obra, por ejemplo, ya sea por precipitaciones o lluvias, generalmente no son asumidas por ninguna de las partes, sino que se da lo que es la suspensión de ejecución del plazo. Nadie ha considerado durante el tiempo en ningún contrato que que se pueda generar el tema de la pandemia como el COVID-19, ¿no? Que de pronto, de un día para otro, todas las obras se paralizaron por un mandato estatal. En este sentido, cuando se culminó y se iba a iniciar, fue el OCE quien sacó la Directiva 5 y señaló todo el tema de la ampliación de plazo excepcional y también quién iba a asumir los riesgos, siendo la entidad en este caso quien va a asumir la totalidad de riesgos por la pandemia. Sin embargo, si nosotros sacamos el tema de la pandemia, que tiene su directiva ya establecida y regulada, nosotros vemos que en los contratos, por ejemplo, si es que el contratista excede el plazo de ejecución contractual, él asume el costo del supervisor. Ahí tenemos otra cláusula donde se identifican algunos riesgos durante la ejecución de obra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ejecutor y del supervisor de obra? Si bien es cierto, el contratista o el ejecutor de obra es responsable de la totalidad de las prestaciones derivadas del contrato y se entiende que debe realizar todas las acciones y actividades que estén dentro de su alcance para que esta obra se realice con la debida diligencia, para conseguir la finalidad pública por la cual fue contratada esta ejecución de obra, eso no lo exime de responsabilidad para que posterior a la recepción, contados 7 años, a la recepción total o parcial de la obra, contados 7 años, él no pueda responder por esa obra. Y la forma de responder del supervisor y del ejecutor es a través de los vicios ocultos. Ahora bien, la entidad cuando convoca una ejecución de obra debe supervisar que esta obra, debe hacer un control en la obra para que pueda verificar todo este proceso de construcción.
La entidad no supervisa la obra directamente, la supervisa a través de terceros o a través de la contratación de funcionarios o trabajadores de la misma entidad que van a realizar, ¿no? El hecho de que la actividad no supervise los procesos, porque en muchos de los casos el supervisor no se puede presentar o a veces no se designa supervisor por el hecho de que todavía está en convocatoria y se designa un inspector, no exime al contratista de que no cumpla con los términos contractuales pactados previamente. Es decir, no porque no exista una supervisión directa y permanente en la obra de manera presencial, no significa que él se exima de los deberes ni de las responsabilidades del contrato de ejecución de obra suscrito con la entidad, ¿no? Cuando la supervisión sea contratado por terceros, el plazo de inicial de este contrato del supervisor debe estar vinculado al contrato de ejecución de obra. Es decir, el supervisor debería iniciar con con el inicio de ejecución de obra y debería comprender hasta la liquidación de obra. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el contrato de un supervisor, de un consultor en supervisión de obra, nosotros observamos que si bien es cierto, el contrato es de sistema de contratación mixta porque se le contrata por el tiempo de ejecución de la obra, más por suma alzada por el tiempo de liquidación y se le pone 15 días. Si nosotros nos vamos al artículo de la liquidación, nosotros sabemos que el contratista tiene, el ejecutor de obra tiene de 60 días o un décimo, el que resulte mayor, para presentar su liquidación. Y la entidad para revisarla o elaborar otra tiene 60 días. Entonces, en la mayoría de contratos, al supervisor no se le pone el plazo para que él pueda presentar una liquidación, solamente se le señala como 15 días. Eso es algo que las entidades deberían evaluar al momento de hacer su requerimiento y al momento ¿cómo se llama?, de suscribir un contrato de consultoría de supervisión de obra en el que se ponga un plazo real de cuánto es lo que se va a demorar el supervisor en revisar realmente esa liquidación y en emitir un pronunciamiento que sea efectivo y eficaz para la entidad en el procedimiento de liquidación de obra. Asimismo, el OCE también debería regular el hecho de que durante la liquidación el supervisor de obra pueda ejecutar físicamente supervisiones de otra obra, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el plazo de ejecución para la supervisión de obra? ¿No? Lo que había señalado previamente, ¿no? El plazo de la supervisión debe estar vinculado a la duración de la obra. Si bien es cierto, el contrato, llamémoslo así, principal, aunque son relaciones jurídicas distintas, la del ejecutor y la del supervisor de obra, sin embargo, estos dos tienen una vinculación por el tema del plazo. Es decir, el ejecutor de obra no podría estar sin supervisión, por lo tanto necesita durante todo el tiempo que sea esta ejecución de obra un supervisor de obra. Y el supervisor de obra no podría tener un contrato si es que no existe obra a ejecutar. Entonces, ambos están vinculados y se podría decir que la vinculación, que el contrato principal en esencia es el contrato de ejecución de obra y el accesorio es el contrato de supervisión de obra. Cuando se haya previsto que en el contrato de supervisión las actividades comprenden la liquidación de la obra, el contrato de supervisión culmina en el caso que la liquidación sea sometida a arbitraje y el pago de las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra debe ser realizado bajo el sistema de tarifa, mientras que la participación del supervisor en la liquidación de obra será pagada bajo el sistema de suma alzada, lo que les estaba explicando. Ahora bien, si bien es cierto, en el artículo 139 del reglamento señala cuáles son los requisitos para suscribir un contrato en general, para el contrato de obra existen requisitos adicionales. Estos requisitos adicionales vienen a ser la constancia de capacidad de libre contratación expedida por el RNP, la entrega del programa de ejecución de obra,
el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado, entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada. Entregar a su vez el calendario de utilización de equipos, en el caso de naturaleza de la contratación lo requiera. Macho, peluchita pera manquiman. Entrega de los análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que originan la oferta en el caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. Y acá sí una tingencia. ¿Cuándo se contrata a precios unitarios? Se contrata a precios unitarios cuando desconozco las magnitudes, porcentajes o cantidades de los cuales voy a contratar. La ley es clara al señalar que todas las obras que son de saneamiento deben ser contratadas bajo el sistema de precios unitarios. Y cuando conozco cuáles son las dimensiones, cantidades o porcentajes que voy a contratar, que esto se da en las edificaciones, se contrata bajo el sistema de suma alzada. Y finalmente, entregar el desagregado de partidas que da origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada. A pesar de que cuando nosotros ofertamos una propuesta en suma alzada, la oferta económica se presenta en un monto total, al momento de suscribir el contrato, vas a tener que entregar un desagregado de partidas. Y recuerden esto porque la otra vez vimos que en la liquidación, así sea bajo cualquier sistema de contratación, finalmente en la liquidación se hace bajo el sistema de precios unitarios, con este desagregado de partidas. ¿Cuándo es que se cuenta el inicio de plazo de ejecución de obra? El inicio de plazo de ejecución de obra no es como en un contrato de bienes y servicios, que es a partir del día siguiente de suscrito el contrato. En el caso de ejecución de obras, tiene que cumplirse cinco condiciones que tienen que ser concurrentes a la vez. Es decir, no es que yo cumpla una condición y el plazo inmediatamente empieza a correr, sino que las 5 condiciones tienen que ser concurrentes para que desde la fecha, desde el día siguiente en que estas 5 condiciones se cumplan, se dé inicio al plazo de ejecución de obra. En este caso, la primera condición es que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda. La segunda condición es que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o del lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. Téngase en cuenta que cuando hablamos de una entrega total o parcial, no es que yo al momento de entregar recién voy a señalarle al contratista si la entrega va a ser total o parcial. Yo esto lo tengo que haber señalado en los documentos de selección. Que la entidad provee el calendario de entrega de materiales e insumos que de acuerdo con las bases hubiera asumido como obligación, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en el caso que este haya sido modificado con ocasión de la absolución y de consultas y observaciones, y que finalmente la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181. ¿Sí? En este caso, se entrega el adelanto directo cuando el contratista lo presenta dentro de los 8 días de suscrito, dentro de los 7 días de suscrito el contrato, y la entidad tiene 8 días para entregarle el adelanto directo. El inicio de ejecución del plazo contractual. Para iniciar una obra que se requiera la ejecución que requiera la supervisión, es decir, que de acuerdo a la ley de presupuesto del sector público, me parece que es más de 4 millones, ¿sí? Las obras que se han convocado más de 4 millones requieren supervisión. En este caso, si es que el procedimiento de selección del supervisor se encuentra aún en trámite, es decir, todavía no le han dado la buena pro o todavía no suscribe el contrato, pero este procedimiento ya está convocado, yo puedo nombrar a un supervisor. Este supervisor va a cumplir la labor
hasta que ingrese, este inspector, perdón, va a cumplir la labor hasta que ingrese en la supervisión. Está prohibido que hayan a su vez y supervisor e inspector, es decir, solamente puede haber uno, ¿sí? Puede haber uno de los dos, me refiero, o supervisor o inspector. No pueden concurrir ambos a hacerle el control de la misma obra. Ahora bien, este plazo también se puede diferir, ¿sí? ¿Cuándo se puede diferir? Cuando por la estacionalidad climática no permite el inicio de esta ejecución hasta la culminación de dicho evento. Es decir, por lluvias torrenciales, huaicos u otras estacionalidades climáticas que no permita que se pueda ejecutar la obra. O en el caso que la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales A y B del numeral 166. Pueden diferir el plazo de el inicio de ejecución de obra. En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan con un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribirse la adenda correspondiente. Esto en el sentido de que el contratista debe también estar de acuerdo en diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual. Ahora bien, también existe la figura de la suspensión del plazo de ejecución contractual, ¿sí? En este caso, nosotros hemos visto que la suspensión, el ejemplo perfecto para una suspensión de plazo de ejecución contractual ha sido pues la pandemia del COVID-19, ya que ha sido un hecho no atribuible a las partes que paraliza de manera intempestiva, imprevisible, ¿no? La obra, y estos pueden acordar suspender, con las consecuencias que trae una suspensión, porque una suspensión no es igual a una ampliación de plazo. En la suspensión tú pierdes el derecho de reclamar mayores gastos generales y tu utilidad, mientras que en una ampliación de plazo, como supervisor, tienes el derecho de reclamar mayores gastos generales y utilidad, ¿no? También el contratista puede suspender la ejecución de prestaciones cuando la entidad no cumpla con pagar 3 valorizaciones consecutivas. Ya más adelante vamos a tocar el tema de las valorizaciones, pero lo que sí quiero que tomen en cuenta es de que tienen que ver la oportunidad o el plazo que tiene la entidad para cancelarlas, porque muchas veces los contratistas consideran que con la simple presentación de la valorización y una simple carta que diga que se me cancele por 3 valorizaciones consecutivas, yo ya tengo el derecho de comunicarle a la entidad que voy a suspender la ejecución de la obra. Y algunos contratistas inclusive la suspenden físicamente. Si es que no se cumple si es que no se cumple con verificar realmente si la entidad está dentro de la oportunidad para cancelar, ¿no es cierto? Pueden incurrir en penalidad por mora. Pueden incurrir también en una causal para que se le resuelva el contrato. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta causal de verificar los plazos si es que en realidad la entidad no está cumpliendo con cancelarles las 3 valorizaciones consecutivas. Más adelante les voy a señalar cuál es la oportunidad que tiene la entidad y con un ejemplo para que quede claro. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Y en este caso es lo que se les señalaba previamente, ¿no? Que cuando existe, no puede existir una ejecución de obra sin supervisión y a su vez no puede existir un contrato de supervisión sin que se esté ejecutando la obra. Entonces, en este sentido, cuando se produzca una suspensión de este contrato de obra, accesoriamente el contrato de supervisión también va a quedar suspendido. Resulta injusto que solamente participe de la decisión de suspender y de los efectos y costos que genera esta suspensión, solamente participe el ejecutor de obra. Y el supervisor de obra simplemente acata las decisiones que toma entidad y ejecutor de obra.
¿no? Sí, es injusto, debería participar, también debería saber cuáles son los gastos, mayores gastos que le van a reconocer durante esta suspensión, previo a que se firme este acuerdo de suspensión de obra. No se olviden que la suspensión de obra debe ser un acuerdo por escrito, suscrito entre el ejecutor de obra y la entidad. Por ello es que muchos cuestionaron cuando el OCE sacó un comunicado y dijo que podía darse la suspensión del contrato de obra, porque en realidad si es que había una inmovilización social, no podía haberse dado lo que era una suscripción de esta suspensión de plazo. Entonces, la formalidad era que era por escrito con firma de ambos, ¿no? Entonces, por eso es que se señaló que en realidad cuando hubo la inmovilización, no hubo suspensiones de contrato de obra. Lo que se generaron son ampliaciones de plazo, que a su vez, cuando salió la directiva del OCE, se convirtieron en ampliaciones de plazo excepcional, ¿no? Como les dije, la suspensión de plazo da lugar al mayor pago de gastos generales variables directamente vinculados y acreditados, ¿no? Y, por ejemplo, el OCE, en unas opiniones que sacó, señaló que uno de estos mayores gastos era la guardianía de la obra, ¿no? La guardianía de la obra, y ahí solamente se quedó, ¿no? Y el mantenimiento de la carta fianza, ¿no? Porque no es que la carta fianza se suspenda también en el banco, sino se mantiene durante el tiempo. Entonces señaló estos dos como únicos costos de mayores gastos variables, no señalando otros que podrían también estos ser incluidos en ello, ¿no? Lo que sí señaló es que deben ser debidamente acreditados y vinculados directamente a la ejecución de la obra, ¿no? Esta disposición también se aplica en los casos de suspensión de ejecución de la obra se produzca como consecuencia de sometimiento a arbitraje de una controversia. Nosotros vamos a ver que durante la ejecución contractual van a haber estos sometimientos de controversia porque existe un plazo de caducidad de 30 días. Hay controversias que no pueden esperar hasta la finalización de obra, hasta la liquidación. ¿No? Hay controversias que sí o sí vas a tener que iniciarla dentro de los posteriores a los 30 días hábiles de la comunicación o decisión que te señale la entidad, porque si no, tú pierdes el derecho de llevarlo a un arbitraje. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de las ampliaciones de plazo. Los adicionales de obra no pueden ser sometidos a arbitraje porque la norma misma prohíbe que sean sometidos a los adicionales de obra. Ahora bien, ¿quién es el residente de obra? El residente de obra, digamos que es el director por parte del contratista, quien dirige y ejecuta directamente la obra. El residente tiene que estar de manera permanente y directa. Obligatoriamente debe ser un profesional colegiado y habilitado. Esto en el sentido que el colegio de ingenieros y arquitectos, porque puede ser ingeniero o arquitecto, en su norma de creación señala expresamente que para ejercer la profesión de ingeniero o arquitecto debes estar colegiado y habilitado, ¿sí? No solamente porque la ley lo exige, sino porque además en el Código Penal hay un delito específico cuando se ejerce la profesión ilegalmente. Y si tu colegio profesional te está señalando expresamente que no puedes ejercer la profesión si no estás colegiado o habilitado, podrías incurrir en este delito, que es el mismo caso para los abogados. Diferente es el caso, por ejemplo, en específico de los periodistas que no tienen un colegio profesional, por tanto no necesitan para ejercer su profesión, no necesitan ni colegiatura ni habilidad. En el caso de tanto abogados, ingenieros, arquitectos, contadores y todos aquellos que tengan una norma de creación de su colegio profesional, sí necesitan estar colegiados y habilitados. ¿Qué más? Es un profesional especializado. ¿Por qué especializado? Porque el mismo reglamento te exige que tiene que tener 2 años de experiencia en la especialidad en función a la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra, en la especialidad de la obra que se está realizando. Ya el OCE, al momento de presentar el tema de consultores
ha puesto ya las especialidades, ¿no? ¿Qué más? Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. Tengas en cuenta que el residente no tiene facultades para pactar modificaciones al contrato. Hay muchas veces que, por ejemplo, el residente, por ganar tiempo, presenta documentos como ampliaciones de plazo, como adicionales de obra. Sin embargo, por un tema de representación, no podría suplir al contratista en este tipo de actos. Puede para lo que es lo diario, la ejecución diaria de la obra, más no para actos que modifiquen al contrato, porque no tiene facultades para ellos, no tiene representación del contratista a su vez, que tiene su representación a su representante legal en el gerente, y si es un consorcio, a su representante común, ¿no? El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en los casos de obras convocadas por paquete y que expresamente lo señalen así en los documentos de selección del procedimiento. Si el residente presta servicios en más de una obra a la vez, es pasible de sanción, al igual que el supervisor. El inspector o supervisor. En una ejecución de obra de manera permanente debe contarse con un inspector o un supervisor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es inspector y por qué es supervisor? El inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad, mientras que el supervisor es un tercero que la entidad contrata, de acuerdo al monto de este contrato, ya sea porque está excluido de hacer un procedimiento de selección o mediante un procedimiento de selección, de acuerdo al monto del contrato, ¿no? Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor sea mayor o igual al monto establecido en la ley de presupuesto, como señalé, 4 millones. Y finalmente, el supervisor inspector debe tener las mismas experiencias y calificaciones que se han requerido para el residente de obra. Y como señalé previamente, el supervisor en este caso, no hablamos del inspector porque el inspector es un trabajador de la entidad, el supervisor no puede ejercer, cuando hablamos de persona natural, o el jefe de supervisión, cuando hablamos de una persona jurídica, no puede prestar sus servicios en más de una obra a la vez, salvo que el caso de obras convocadas por paquete, que expresamente en los documentos de selección señale así, porque es causal de sanción. Ahora con la nueva directiva, la 09/2020, que se va a requerir, que se está poniendo ya en práctica, el cuaderno de obra digital, va a haber un mayor control para estos supervisores que prestaban servicios en más de una obra a la vez, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del inspector o supervisor de obra? Las funciones es velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y cumplimiento del contrato, además de administrar los riesgos durante todo el plazo de la obra, ¿no? El supervisor de obra no puede ser ni ejecutor ni integrante del plantel técnico del ejecutor. Y el inspector o supervisor están facultados para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones, ¿no? Tengas en cuenta que el subcontratista, subcontratar está permitido siempre y cuando en los documentos de selección del proceso se señale expresamente que está permitido subcontratar, ¿no? O que la entidad en su defecto con posterioridad lo apruebe, ¿no? Puede también rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos de mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, y en general disponer cualquier medida generada por una emergencia, ¿no? Su actuación debe ajustarse al contrato, y tampoco el supervisor tiene autoridad para modificar el contrato, porque ello solamente tendría la parte, es decir, la entidad a través de su titular,
¿no? Quien suscribe el contrato o quien tenga facultades para hacerlo por orden de la entidad. Sucede muchas veces que por un tema de una medida de emergencia o porque ya están, porque la entidad, supuestamente los funcionarios ya están por aprobar una prestación adicional, el supervisor coloca en el cuaderno de obra que el contratista ya puede ejecutar esta prestación adicional. Recomendación importante, con rojo, no lo ejecuten, contratista, porque el supervisor no tiene facultades para ordenar una prestación adicional. Tiene facultades solamente la resolución que emita el titular de la entidad. Con una resolución del titular de la entidad, yo inicio a ejecutar estas prestaciones adicionales. Mientras no la tenga, no lo hago. ¿Por qué? Porque uno, no me lo van a pagar, no lo van a reconocer, no voy a poder llevarlo a arbitraje y voy a tener que llevarlo al Poder Judicial por enriquecimiento sin causa. Y va a ser un proceso bastante tedioso y no voy a poder, no voy a poder obtener lo que es la utilidad en el momento en el que estaba planificado cuando uno presenta su oferta. Muy bien, entramos a lo del cuaderno de obra. El cuaderno de obra es obligatorio, tiene que estar legalizado en su primera hoja por un notario, ¿no es cierto? El cuaderno de obra se apertura con la entrega del terreno, que es en la primera inscripción que se hace, la entrega del terreno, y ahí se abre el cuaderno de obra, ¿no? El cuaderno de obra debe ser firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Solamente el residente y el inspector o supervisor son los autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Salvo ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra por otro profesional, el cual ejercerá esta labor de manera exclusiva e indelegable. Pero, en esencia, solamente las anotaciones son realizadas por el inspector y por el residente. El cuaderno de obra se mantiene en obra bajo custodia del residente y el residente no puede impedir el acceso al mismo por parte del supervisor. Hay una penalidad específica que la ponen los documentos de selección, en este caso las bases, como otras penalidades cuando el residente impide el acceso al cuaderno. Lo que es necesario recalcar nuevamente es que como es otras penalidades y no la penalidad por mora, que es automática, se tiene que seguir el procedimiento establecido en las bases para poder aplicarse. ¿Sí? Si no, va a ser ilegal esta aplicación si no se sigue el procedimiento que las bases señalan. Concluida la ejecución y recibida la obra, el cuaderno original queda en poder de la entidad. Ahora bien, el cuaderno de obra digital. El cuaderno de obra digital ha sido aprobado mediante la Directiva 9 del 2020 del OCE, publicada el 1 de agosto del 2020. La directiva es lineamientos del uso del cuaderno de obra digital. Si bien es cierto, tiene una serie de características que sería súper interesante desarrollar solamente un curso del cuaderno de obra digital. Su vigencia recién es a partir del 14 de agosto del 2020. Y lo que se quiere con esta herramienta informática es optimizar el registro de información de ejecución de obras, para que de manera ágil, oportuna y transparente se pueda tener acceso a dicha información. Pero lo más importante, y me parece resaltable lo que se está queriendo con este cuaderno de obra digital, es que se cautele la inalterabilidad de su registro y que tampoco registren con posterioridad, porque hay muchas veces que el supervisor no va y el residente deja espacios en blanco para que luego puedan ser llenados por el supervisor y luego se hace todo un entrevero cuando quieren, cuando llenan con posterioridad estos o cuando quieren arreglar para un adicional o para una ampliación de plazo, ¿no? Entonces lo que se está buscando es precisamente que este cuaderno de obra no sea alterado, ¿no? No es que a partir del 14 de agosto el cuaderno de obra sea obligatorio, sino que para los procedimientos de selección que son
convocados a partir del 14 de agosto, el cuaderno digital va a ser obligatorio. Ahora, ¿qué es lo que anoto en el cuaderno? En el cuaderno se anotan todos los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. Después de cada anotación, ya sea realizada por el inspector, supervisor o residente, deben firmar, como se dice, pegada la anotación que se ha realizado para que no pueda surtir ni adulteraciones, ni modificaciones, ni inscripciones posteriores, ¿no? ¿Qué más debo anotar en el cuaderno de obra? Debo anotar las consultas, debo anotar pues las solicitudes que se requieran como consecuencia de las... debo anotar, por ejemplo, el hecho generador en ampliaciones de plazo, cualquier hecho que luego necesite una comunicación escrita a la entidad, ¿no? Ya sean consultas del expediente, todo hecho que va a generar un procedimiento adicional, todo hecho lo debo anotar. Constantemente se debe anotar también el desarrollo de la administración de riesgos, los resultados, la periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso, y el cuaderno es cerrado por el inspector y supervisor con la anotación de la recepción de la obra, ¿no? Cuando ésta haya sido recibida por la entidad. Todo cuaderno de obra tiene 3 hojas, la primera que es original, la segunda que es para el contratista y la tercera que es para el supervisor, ¿no? Entonces, al final cada uno se queda con su hoja de anotación y el original queda en custodia ya de la entidad para la liquidación. Ahora bien, ¿cuáles son los adelantos que se pueden dar en un contrato de obra? Se puede dar el adelanto directo y el adelanto de materiales. Como señalé, el adelanto directo no puede exceder del 10% del monto del contrato original, a diferencia de la anterior ley que señalaba que era el 20%. Como dije, se presenta la solicitud dentro de los 8 días siguientes a la firma del contrato, con la debida, adjuntando la garantía y el comprobante de pago respectivo, y se entrega dentro de los 7 días. ¿Qué sucede si es que no lo pido dentro de los 8 días, no presento la garantía y no presento el comprobante de pago? Pierdo mi derecho a solicitar los adelantos directos. Salvo la excepción que ha salido actualmente con la Directiva 5 con respecto a lo del COVID, que ha vuelto a habilitar para que puedan solicitar los adelantos, ¿no? Solamente en ese caso excepcional, pero como regla general, una vez vencidos los 8 días, yo ya no tengo derecho a presentar la solicitud para que se me pague el adelanto directo. Y el adelanto de materiales no debe superar el 20% del monto del contrato original. El plazo para solicitarse y entregarse se establece en las bases. Las solicitudes deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual. Como les señalé, el plazo es posterior a las condiciones que tenían que ser cumplidas. Y no procede el adelanto cuando sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Debe ceñirse a lo dispuesto en el Decreto Supremo 1179C y sus modificatorias. Ahora sí, ¿qué son las valorizaciones? Las valorizaciones es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado. Generalmente las valorizaciones son mensuales, ¿sí? Sin embargo, los mismos documentos de selección y el reglamento te dice que pueden haber fechas distintas a las valorizaciones a un mes. Hay que tener en cuenta cuando pongan 15 días, ¿no?, que sea presentada la valorización, que también al momento de señalarlo, también pongan oportunidad para pago. ¿Por qué? Porque cuando es mensual, y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, la oportunidad para el pago también es para el mes siguiente. Yo valorizo, por ejemplo, el mes de julio 2020 y el pago va a ser a finales de agosto 2020, el último día hábil de agosto del 2020.
Sin embargo, y he visto que hay muchas entidades que señalan 15 días y siguen colocando que la oportunidad para pago va a ser el último día hábil del mes siguiente. Es decir, valorizo quincena de julio y valorizo la primera quincena de julio, valorizo la segunda quincena de julio, y el pago de ambas valorizaciones van a ser el último día hábil de agosto. Y no tendría ningún sentido que pida valorizaciones quincenales, porque ya vamos a ver todos los documentos, el expediente de valorización que se presenta, disculpen, el expediente de valorización que se presenta es bastante grande, bastante cuantioso, y que no tenga ningún efecto esta presentación de esta valorización. Entonces es necesario que cuando la periodicidad de estas valorizaciones sea menor, también se modifique el tema del pago, ¿no? Las valorizaciones tienen carácter de pago a cuenta. No es que yo cancele una valorización de un mes y eso queda como escrito en una norma y que eso ya te pagué y sobre eso no lo van a revisar. Lo van a revisar al momento de la liquidación. Por eso es que se dice que las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta. Y finalmente, en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. Ahora bien, ¿qué pasa si es que el contratista presenta su valorización, en este caso, y la entidad o el supervisor no están de acuerdo con los metrados o la valorización? En este caso, como regla general, esto puede ser resuelto en la liquidación final, ¿sí? Sin perjuicio de que el contratista cobre la parte no controvertida. Sin embargo, si la controversia sobre esta valorización es igual o mayor al 5% del monto del contrato actualizado, corresponde iniciar una conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles. No es 15, es 30 días hábiles iniciar la controversia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de valorización? Se entendería que no debería haber una discrepancia entre el residente y el supervisor, o el inspector en este caso. ¿Por qué? Porque ambos, de manera conjunta, se constituyen a la obra personalmente, donde miden los avances por cada partida. Estos avances se denominan metrado de avance, lo cual lo multiplican los resultados por los precios unitarios de las mismas partidas. Entonces se entiende que conjuntamente residente y supervisor formulan y valorizan los metrados de una obra. Sin embargo, muchas veces no se da. El residente solo lo hace sin el supervisor luego cuestiona o la entidad luego cuestiona. O simplemente residente y supervisor pueden poner mayores metrados y cuando la entidad va y verifica, entonces no cuestiona esa valorización y no se exime de no cancelarla, pero va a cancelar lo no controvertido. Ahora, ¿cómo es este procedimiento de valorización? En la ejecución de obras, como les señalé, puede ser contratado bajo el sistema de precios unitarios o de suma alzada. Es de precios unitarios cuando yo desconozco las cantidades, magnitudes, valores, porcentajes. Entonces, lo que hago cuando se valoriza bajo ese sistema es que se valoriza hasta el total de los metrados ejecutados reales, ¿no? Y estas valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados que se multiplican por los precios ofertados, agregando los montos proporcionales de gastos generales y utilidad de la oferta del contratista, y a este monto se agregará el IGB. En el caso de suma alzada, se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra del expediente técnico. Las valorizaciones se formulan con los metrados contratados por los precios unitarios del valor referencial, al que se agregan los montos por gastos generales y utilidad del valor referencial. A ese subtotal se multiplica por el factor de relación. El factor de relación está dado, es calculado por el monto del valor del contrato, ¿no? Y a este monto se le agregará el porcentaje correspondiente de IGB. La valorización se efectuará hasta el total de los metrados
del presupuesto de obra del expediente técnico. Para ponerlo en un ejemplo, porque para hacerlo más simple, bajo el sistema de precios unitarios, tengo dos partidas, la partida A y la partida B. El metrado de expediente técnico señala que la partida A tiene 350. Eso es lo que dice el expediente técnico. Tiene 350 metros cuadrados. Cuando yo voy y lo ejecuto esta partida, tiene 190. El metrado valorizado de esa partida va a ser de 190. ¿Sí? En el caso de la partida B, el metrado del expediente técnico es de 95, el metrado ejecutado es de 180 y el metrado valorizado va a ser de 180. Tengas en cuenta que con la nueva modificatoria, con la nueva ley, la última modificatoria, ya los mayores metrados no son prestaciones adicionales. ¿Sí? En el tema de suma alzada, en el sistema de contratación de suma alzada, la figura es diferente. Por ejemplo, si la partida A, su metrado del expediente técnico igualmente era 350, pero yo he ejecutado, al momento de ejecutarlo, solamente hay 190, el metrado valorizado es de 350 metros. No hay deductivo. Y en la partida B, si el metrado del expediente técnico es de 95 y yo al momento de ejecutar ejecuto 180, el metrado valorizado va a ser de 95, ¿no? Y no se pagan mayores metrados. Ahora, ¿cuál es el contenido de valorización? El contenido de la valorización debe tener la valorización del avance físico, el reajuste de los precios, las amortizaciones y otros conceptos. ¿Cómo debo presentar un expediente de valorización? El contratista, para poder presentar su valorización, debe presentar sus hojas de metrados certificados, la lista de metrados afectados por los precios unitarios contratados o del valor referencial, los cuadros de cálculo de factores de reajuste, los cuadros de control de reajuste, el croquis, plano, cualquier otro elemento gráfico, cuadros de control de amortizaciones de adelantos, el estado de vigencia de las garantías, la hoja resumen de los avances acumulados, información sobre los nuevos precios y partidas, hoja de control de valorizaciones anteriores y pagos efectuados por la entidad, gráficos de avance de obra programados contra obra ejecutada y la factura emitida por el contratista. Ello sin perjuicio de los documentos que se soliciten en las bases integradas. Muchas veces al expediente de valorización se le tiene que presentar las copias del cuaderno de obras, se le tiene que presentar un panel fotográfico y otra serie de documentos que solicita la entidad en el momento de las bases integradas. Ahora sí, ¿cuál es el procedimiento para aprobación de estas valorizaciones? El procedimiento de aprobación de estas valorizaciones es que deben ser aprobadas y remitidas a la entidad por el supervisor de obra en un plazo máximo de 5 días calendarios contados desde el primer día hábil del mes siguiente al de la valorización para los periodos mensuales. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en el párrafo anterior, la entidad deberá establecer en las bases o el contrato el tratamiento correspondiente. El ejemplo que les decía cuando las valorizaciones son en 15 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cuándo es la oportunidad que tiene la entidad para cancelar? La entidad para cancelar tiene hasta el último día hábil del mes siguiente de la valorización, ¿sí? En el caso de periodos mensuales, igual en el caso distinto se deberá establecer en las bases, ¿no? Si no se efectúa el pago en el último día hábil, esto genera en el contratista el derecho a solicitar el pago de intereses legales. Pero para ponerlo en un ejemplo claro, yo contratista presento la valorización del mes de julio 2020. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que elaborarla y remitirla al supervisor? El último día hábil del mes de julio, es decir, en este caso fue viernes, me parece, el 31 de julio del 2020. ¿Qué es lo que tiene que hacer el supervisor? El supervisor, a su vez,
lo recibe el primer día, contando desde el primer día hábil, ¿no es cierto? Desde el 3 de agosto, ¿no? Y cuenta 5 días calendario contados desde el 3 de agosto para poderle presentar a la entidad. Si es que estos 5 días caen sábado o domingo, se entiende que se los presenta el primer día hábil siguiente. ¿Cuándo es el plazo que tiene la entidad para cancelarme esta valorización de julio 2020? La entidad tendrá hasta el 31 de agosto del 2020, porque el 31 de agosto cae lunes. Entonces, ese es su último día. Si la entidad no me paga hasta el 31 de agosto del 2020, yo, como contratista, tengo el derecho de presentarle en la liquidación de obra los intereses legales por los pagos a destiempo, es decir, desde el 1 de septiembre del 2020 hacia adelante hasta la fecha efectiva del pago, yo calculo los intereses legales. Por eso es que les decía que cuando suspendan la obra por la falta de pago de 3 valorizaciones, tomen en cuenta bien cuándo es que se cumple la fecha en la que la entidad tendría que cancelarme. Por ejemplo, si es que me debieran las valorizaciones de julio, agosto y septiembre, el plazo para suspender recién sería a partir del 1 de noviembre del 2020. No puedo suspenderlo antes, tengo que esperar que pase el plazo para que ellos me hayan cancelado. Ahora, el 1 de noviembre no es que vaya a paralizar y señalar que voy a suspender, sino que tengo que remitirles una carta y otorgarles el plazo de 10 días para que la entidad cumpla con cancelarme. Esta carta se remite a la entidad apercibiéndolo a cancelar en el plazo de 10 días bajo sanción de suspenderle la ejecución de la obra. Sí. Ingeniero. Sí, doctora, ya culminó con la conferencia. Sí, porque el tema, podríamos hablar del tema de ampliación de plazo, de prestaciones adicionales, pero estos temas son, ¿cómo se llama?, que tendrían que ser tocados en extenso, cada uno de ellos como temas particulares, ¿no? Podríamos hablar de las ampliaciones de plazo, las prestaciones adicionales, cuál es su tratamiento, ya hemos hablado de la recepción y liquidación de obra, ¿no? Sin embargo, eso es lo que tenemos como de modo general en el tema de contratación pública para obras públicas, ¿no? No sé si es que hay alguna consulta o pregunta para ir absolviéndola. Ya, ok, doctora. Entonces, creo que vamos a hacer como un foro de preguntas, a ver, con los participantes que están allí, a ver si pueden levantar la manito. Yo, mientras tanto, voy copiando las preguntas. A ver, levanten la manito yo para habilitarle el tema del audio. A ver, estimados participantes, preguntas. O en tal caso pueden formular sus preguntas también en el chat, para yo también copiarlos. Y, a ver, voy a ver un rato en la página cómo vamos. Ya. Ok, ok. Estamos acá. Mm, Parece que los participantes creo que no quieren participar en voz. Parece que tienen miedo. A ver, ya, ya vamos ahí un ratito. Está un poco lento el internet.
tema de contratación, de la contratación pública en obras tiene muchos temas para poder profundizar, ¿no? El tema de, por ejemplo, de las garantías, tengas en cuenta que las garantías van a estar, se van a mantener hasta la fecha de liquidación del contrato, ¿no? De liquidación del contrato de obra. Hay muchas situaciones en las que el contratista, por ejemplo, la entidad puede ejecutar la garantía si es que el contratista no renueve en el plazo, ¿no? Muchas veces las entidades le solicitan al contratista que renueve, no renuevan en el plazo, la entidad le cursa carta directamente a la entidad bancaria sin que la obra haya culminado, no es que se le esté aplicando una penalidad, no es que la entidad esté ya cogiendo para sí el monto, pero es por un tema de renovación de la carta fianza, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado para ver los plazos en los que se tiene que renovar esta carta fianza para que no suceda el tema de una ejecución, ¿no? De una ejecución por parte de la entidad. La entidad tiene la obligación de custodiar ese dinero. No es que vaya a ingresar al presupuesto de la entidad, sino que tiene la obligación de custodiar este dinero hasta que culmine la obra. Por más de que le haya ejecutado por una falta de renovación, no significa que la entidad no tenga la obligación de devolverla al momento de aprobar la liquidación de obra, ¿sí? Sin embargo, para ustedes como contratistas sí genera un inconveniente bastante grande el tema de que se les ejecute la carta fianza porque les crea un problema en el sistema financiero, ¿no? Entonces, por eso es que se les recomienda que tengan en cuenta las fechas para poderla prorrogar, ¿no? Hay algunas, de acuerdo a las normas del sistema financiero, las cartas fianzas, pasadas 15 días de su vigencia, todavía se mantienen, ¿no? Hay algunas entidades que no lo hacen con toda la antelación, sino cuando ya está por vencer porque saben que siguen vigentes 15 días posteriores, ¿no? Hay otras entidades que con un plazo mayor ya están solicitando a los bancos que en tal fecha, si es que no han renovado, procedan a ejecutarlas, ¿no? A favor de la entidad. Ese es otro tema bastante interesante. Como les digo, no es que la entidad cuando ejecute bajo este supuesto se quede con el monto de la garantía, sino que lo retiene en forma de custodia, ¿no? Ok, doctora, ya, vamos a copiar las preguntas. Y también bueno, comunicarles a cada uno de los participantes que sus preguntas sean puntuales, por favor, puntuales. Estamos haciendo casi todo un texto de una hoja, creo, por favor. Que sea puntual su pregunta para también que sea fácil también para que la doctora pueda tenerlo en cuenta, ¿no? Ya. Ahí tiene la pregunta, doctora. Sí, dice, a ver, dentro de los requisitos para la suscripción del contrato se indica que se debe presentar un calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de maquinaria. Para la solicitud del adelanto de materiales, ¿cuál de los calendarios tiene que ser acorde para dicha solicitud? ¿Solo es el de materiales o también lo puede incluir el calendario de maquinaria? A ver, cuando la entidad señala que va a otorgar un adelanto de materiales, ese adelanto de materiales, la entidad también señala cuál es la oportunidad en que el contratista va a poder solicitarlo. Lo que se ha señalado es que esta oportunidad no va a exceder en la fecha del plazo de adquisición de lo que se supone que va a adquirir para que le den ese adelanto de materiales, ¿sí? Esa es, en ese caso no es que la ley señale cuál es la oportunidad, sino va a ser en las bases que la entidad va a señalar cuál es la oportunidad para poder solicitar el adelanto de materiales. El supervisor está obligado a presentar nuevamente el cronograma después de la suspensión de la cuarentena a la entidad. El cronograma de la ruta de la programación de ejecución, sí, tanto el contratista como la entidad, porque al solicitar esta ampliación de plazo excepcional va a tener que señalar cuánto es
la fecha en la que va posteriormente a presentar o sea, cuándo se va a ejecutar la obra, ¿no? Cuánto faltó, cuántos días todavía aún quedan, cuánto faltó y cómo es que se va a ejecutar, ¿no? Adicionalmente a ello, tengas en cuenta de que al momento de presentar esta ampliación de plazo y valorizar los mayores gastos generales, va a tener mucho que verificarse el estado de la obra, ¿sí? No todas las obras van a tener, no todas las obras, por ejemplo, me faltaban 15 o 30 días para culminar y tú me vas a tener que dar los 30 días para culminar. Muchas veces va a ser mayor este plazo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que se haya estado ejecutando un encofrado, ¿no? O se haya estado poniendo bases y debido a la inmovilización no se ha podido cubrir este material o no se ha podido poner la protección debida, muchas de estas van a tener retrasos sobre esas partidas ya ejecutadas. Va a haber como como que esas partidas van a tener que volverlas a ejecutar para lograr el objetivo de la obra. Entonces, es necesario que el residente y el supervisor hagan una constatación física de la obra para ver qué partidas se van a tener que volver a ejecutar a fin de dar, de señalarlo en su solicitud de mayores gastos generales y de precisar con las fotografías acreditadas y demás de qué partidas estamos hablando. Por eso es que es necesario que se verifiquen todos esos hechos, ¿no? No solamente en el encofrado, no solamente en el llenado de bases, puede ser para una edificación para las columnas, ¿no? Entonces, eso tendrían que verificar, ¿no? No es que me faltaron 15 días y la entidad te tiene que dar 15 días, no. Puede ser un plazo mayor, ¿sí? Mi consulta sería sobre la garantía de un residente en obra por parte de una administración directa de una municipalidad. Bien, las obras por administración directa no se rigen por la ley de contrataciones del Estado. No sé a qué se refiere con la garantía de un residente en obra, si es su permanencia en obra. Se entiende que la entidad contrata una persona para que haga de residente y otra persona para que haga de supervisor. Pueden ser incluso trabajadores trabajadores de la misma entidad que cumplan con estas funciones. Sin embargo, esto no es que se pague una garantía, sino que tienen que ser revisados en todo momento por la misma entidad, por la misma entidad, para señalar el tema de su permanencia, ¿no? Tienen que ya ser con documentos internos de la entidad en las que garantice la presencia del residente de obra, ¿no? Y del supervisor de obra, porque es una obra por administración directa, es decir, la misma entidad la está ejecutando, ¿no? En una obra suma alzada hay partidas que no se ejecutaron al 100% y por lo tanto no se pagaron en las valorizaciones. Consulta. En la liquidación, la entidad está en la obligación de realizar el pago al 100% del contrato. Una pregunta bastante interesante, porque en la valorización, cuando se entiende que la partida ya ha sido ejecutada en su totalidad, como señalé en los cuadros de los ejemplos, se debería valorizar la totalidad de la partida. Sin embargo, en el artículo de la liquidación, nosotros vamos a encontrar que cualquiera que sea el sistema de contratación, se tiene que liquidar bajo el sistema de precios unitarios, con las ofertas, con el desagregado de estos precios unitarios que presenta el postor a la suscripción del contrato en el sistema de suma alzada. Si al contratista se le pagan las valorizaciones, pero a la supervisión no se le paga más de 3 valorizaciones, ¿también corresponde suspensión de obra o cómo se debiera actuar la supervisión? No, esa facultad para la suspensión de obra solamente es para las valorizaciones de ejecución de obra. Si es que el contratista si es que al supervisor no se le cancela, lo que él debería hacer es solicitar el pago a la entidad, ¿no?
o en su defecto solicitar mediante un medio de solución de controversias, mediante la conciliación o el arbitraje, ¿no? Para el pago. Pero no está dentro de la causal para suspensión de ejecución de obra. Acuérdense que en este caso es para ejecución de obra, ¿no? El contratista en el tema de valorizaciones, el pago que se le hace al supervisor no es una valorización, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el plazo de ejecución contractual y el plazo de ejecución de obra? En este caso, ¿cuál de ellos prevalece como plazo para solicitar el adelanto de materiales? Ya. A ver. El plazo de ejecución contractual es desde que se suscribe el contrato hasta que se liquida la obra y se cancela. Ahí se cierra el expediente de contratación y ahí tendríamos el plazo de ejecución contractual, ¿sí? Sin embargo, el plazo de ejecución de obra va a ser desde que inicia, es decir, desde que se cumplen todas estas condiciones para la ejecución de la obra y, ¿cómo se llama?, hasta la fecha en que culmine esta ejecución de acuerdo al contrato. Es decir, yo puedo señalar que el plazo de ejecución de obra es de 150 días, pero el plazo de ejecución contractual va a ser desde la firma de contrato, 15 días antes, o tal vez más, depende si es que cuando se cumplen las condiciones, hasta el día que me paguen. Puedo liquidar, pero la entidad no me paga, y hasta que no me paguen, no se cierra el contrato porque todavía hay una obligación pendiente de ejecutar por parte del contratista. Para el caso de adelanto de materiales, el plazo que se tiene que tener en cuenta es el plazo de ejecución de obra. Y para el caso de adelanto directo, el plazo que se tiene en cuenta es el plazo de ejecución contractual. Desde suscrito el contrato, tú tienes 8 días para presentar tu solicitud. En el caso de adelanto de materiales, para repetirlo, es desde que el contratista, desde que inicia la ejecución de la obra, es decir, se apertura cuaderno cuando se han cumplido las condiciones para el inicio de ejecución de obra, y desde ahí empieza a correr el plazo para que tú puedas solicitar el adelanto directo de acuerdo a lo que señalen las bases, ¿sí? En la oportunidad que señalen las bases, sin que éste exceda el plazo en el que tú habías puesto en tu calendario que has presentado que ibas a adquirir ese material. Doctora, ya no se utiliza el factor de relación, las valorizaciones son con los precios ofertados. Correcto, son con los precios ofertados. Como les señalé, son con los precios ofertados, pero con la oferta del factor de relación. La ley dice que para suma alzada se permite aumento en casos excepcionales. Me gustaría saber esos casos. En los casos en prestaciones adicionales, en los casos de que sean partidas totalmente nuevas, que no existan ni en el expediente ni en los planos. En esos casos se permite una prestación adicional. Para los servicios de mantenimiento convocados por la municipalidad, mayores a 1.800.000, ¿es necesaria la carta fianza de incumplimiento o nos sometimos a la REMIPE? En este caso, estamos hablando de un contrato de servicios o de un contrato de obra, ¿no? Porque me dice servicios de mantenimiento. Me parece que es carta fianza por fiel cumplimiento. Si estaríamos hablando de obras, carta fianza por fiel cumplimiento.
En ese caso, en la última pregunta se dio la entrega de terreno y se cumplió con las 5 condiciones para el inicio del plazo y no se dio el inicio de la obra por el tema de la pandemia. Se genera la ampliación de plazo seccional, lo que se generaría sería, se diferiría la fecha de inicio, se difiere la fecha de inicio del plazo de ejecución. Al supervisor hay que dar a conocer con un documento el inicio del plazo del plantel técnico, debe estar registrado en Infoobras. Si fuera así, con el registro del personal de salud, una vez realizada la liquidación de la obra, ya se encuentra ya consentida con acto resolutivo. ¿Hay un reconocimiento del pago de reajuste hasta qué tiempo? Esa ahí es otra pregunta, porque cuando estamos hablando en la primera, no se inició la obra, y en la última estamos hablando de la liquidación. Y el reajuste es desde la fecha en que, la fecha que tiene el expediente técnico, ¿sí? Hasta la fecha de pago efectivo. Ahí es donde se dan los reajustes. Eso es lo que se paga de reajuste, ¿no? Hasta la fecha de pago efectivo. Con la fórmula polinómica y demás. Además, si la liquidación ya se encuentra consentida, ya no podría modificarse esta liquidación porque ya se encuentra consentida. Ya por eso hay que ahí tocar el tema con pinzas de lo que se está preguntando, porque si la liquidación ya se encuentra consentida, yo ya no la voy a afectar por un reconocimiento adicional, porque ya esta ya se practicó. Y no se olviden que la liquidación es el cálculo financiero de cuánto costó la obra, y para saber si hay un saldo a favor de la entidad o a favor del contratista. Si ya hay un consentimiento, esta liquidación queda como intocable, ya no puede ser ya no puede ser modificada. ¿Sí? El tema de los reajustes, esto es precisamente para hacer la valorización, pero es como señalo los precios que señala el expediente técnico con los precios a la fecha efectiva de pago, ¿no? En las valorizaciones, ¿no? Si es que, por ejemplo, una liquidación ya se encuentra consentida y con acto resolutivo y todo lo demás, y no hay un pago, lo que se puede hacer es solicitar mediante el arbitraje que se ejecute este pago y el pago de intereses, ¿no? Pero ya de la liquidación total. Ya no es que volverían a ver la liquidación porque, como se ha señalado ahí, ya quedó consentida. Si a la supervisión aún se le adeuda las 2 últimas valorizaciones desde el año pasado, ¿cómo debe actuar la supervisión? El contrato de supervisión, el contrato de consultoría de supervisión también se liquida. Entonces, si es que se le adeudan, en este caso, no sé si es que el contrato ya culminó o no ha culminado. Si es que el contrato ya hubiese culminado en el plazo, si el plazo de ejecución contractual del supervisor ya hubiese culminado, en la liquidación, él debió señalar que se le adeudaban las 2 valorizaciones con los montos de la liquidación. Si es que no hubiese culminado todavía, lo que va a tener que hacer es una solicitud a la entidad y en ambos casos llevarlo a un medio de solución de controversias para que sea un tribunal arbitral quien ordene el pago a favor del supervisor por parte de la entidad. No se olviden que la única forma de solucionar controversias con ¿cómo se llama esto? La única forma de solucionar una controversia bajo la ley de contrataciones del Estado va a ser mediante la conciliación y el arbitraje. No hay otro medio de solución de controversias. Siempre que hay una controversia por falta de pago, por falta de devolución de la garantía, cuando pongamos, por falta de devolución de la garantía o cualquier otro tema, tiene que ser mediante el medio de solución de controversias, que es el arbitraje. Si fuera específicamente solamente la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento o
en su defecto, de la carta fianza, ¿sí? Que la han ejecutado, lo que se tiene como opción es denunciarlo directamente al alcalde y al tesorero de apropiación ilícita para que les pueda devolver, que es un medio más efectivo que el arbitraje para que les puedan cancelar. Es en el caso de retenciones de fiel cumplimiento y en el caso de esto, de que se haya, sí, de retenciones de fiel cumplimiento, es decir, que tengan el dinero efectivo. ¿No? ¿Por qué? Porque se entiende que las retenciones de fiel cumplimiento, las retenciones de la garantía de fiel cumplimiento no pueden entrar al presupuesto de la entidad, sino que se tienen que mantener aparte e intocables, porque su finalidad es precisamente resguardar la ejecución de la obra y después de esto ser devuelto a, ya sea al supervisor o al ejecutor de obra. Y si es que esto no se diera, yo les recomendaría hacer una denuncia directamente por apropiación ilícita y abuso de autoridad al alcalde y al tesorero. ¿Por qué se le hace al tesorero? Porque el tesorero es quien custodia, en este caso, es el dinero de la entidad, los recursos de la entidad. Y generalmente el alcalde tiene abogados que lo defiendan, pero el tesorero no. Entonces, cuando se hace eso, es más efectiva una devolución, ¿sí? Para que sea más efectivo y para que no se vaya a un arbitraje, que es un proceso largo. Si se establecen las modificaciones convencionales del contrato, conforme lo estipula el artículo 3410 de la ley para obras que no configuran el decreto legislativo 1486 y la directiva 5, ¿cuál sería el procedimiento administrativo y quién define que dichas prestaciones sobrevivientes al contrato no configuran prestaciones adicionales? La entidad. La entidad es la que define que dichas prestaciones sobrevivientes no configuran prestaciones adicionales. Y en este caso, si es que mantuviera un controversia, sería el tribunal, siempre y cuando no sean prestaciones adicionales de obra, ¿sí? Eso sí es materia de arbitraje. Lo que no es materia de arbitraje es la no aprobación de las prestaciones adicionales y lo que deviene de ellas, que son los gastos generales, ¿no? Eso es lo que no es materia de arbitraje. Bien, ya a ver, para ya irnos unas dos últimas preguntitas, por favor, ya estamos con el tiempo. Somos los últimos en descansar. A ver, vamos a copiar y pegar. A ver, ¿dónde está? Está un poco lento de internet. Ya están amaneciendo. Es la que está ahí si el contratista no elabora la liquidación y lo tiene que elaborar la entidad en ese plazo y la entidad demora más en hacer la liquidación, tiene una penalidad la entidad por elaborar la liquidación fuera del plazo. Bueno, en realidad sería un poquito difícil que la entidad tenga una penalidad cuando quien debió hacerla es el contratista. El contratista es el que tiene el plazo y la oportunidad para elaborar su liquidación. Entonces, no podríamos correrle la responsabilidad a la entidad y mucho menos aplicarle una penalidad. Ojo, las penalidades son aplicadas en los documentos del procedimiento de selección, y quien elabora los documentos del procedimiento de selección, en este caso las bases integradas, es la entidad. Es la misma entidad, no se va a colocar penalidades por algunas acciones que haga. Quienes le generan algunos hechos gravosos a la entidad es el mismo reglamento, pero la misma entidad no se va a hacer. Ahora bien, la entidad lo hace en negligencia del contratista, entonces por una negligencia del contratista tampoco la entidad va a asumir una penalidad, ¿no? Así la entidad, el contratista ya no tiene este plazo para presentar supuestamente dentro de los 60 días, pero si la entidad tampoco le elabora el contratista, podría presentarla. O sea, pongamos que dentro de los 60 días no la presenté como contratista y la presento en los 80 o 90 días. La entidad la puede tomar como suya y, ¿cómo se llama? Y emitirla para que el contratista, o hacer una nueva para que el contratista lo haga.
Si ninguno de los dos lo hace en el plazo, el contratista no es que esté habilitado por la ley, pero sí podría presentar una nueva liquidación. Quien se mantiene habilitado para hacer la liquidación es la entidad, pero no existe una penalidad porque en realidad es negligencia del contratista no haberla hecho, porque él es el que tiene la primera oportunidad para hacerla, ¿sí? La entidad la elabora ante la negligencia del contratista. Y tengan en cuenta que las penalidades las elabora la entidad. Las otras penalidades en contrato de obras, algunas vienen ya marcadas por las bases estándar aprobadas por OCE, ¿no? Como por ejemplo el no llenado de cuaderno, la no asistencia del personal, cuando es el cambio, cuando no permanece los 60 días, cuando no asiste, ya son una serie de penalidades y las adicionales son también elaboradas por la entidad. Pero la mayoría de penalidades, en el caso de ejecución de obras, ya vienen en las bases estándar. Y no hay ninguna penalidad en ningún contrato que se haya hecho bajo la Ley de Contrataciones del Estado, no hay ninguna penalidad que sea aplicada a la entidad. Como señalo, sí hay hechos gravosos, pero lo señala la misma ley o el reglamento ante negligencias de la entidad.